presentación. Ya. Entonces hoy nos toca ver la geoquímica como la filosofía de la ciencia. Y esto está ligado con con lo que es la parte de metodología de la investigación. Entonces, aún cuando hablamos de geoquímica, nosotros estábamos haciendo referencia a la formación de la Tierra. Yo les había enviado las tareas de las eras de la Tierra. Por cierto, ¿alguno de ustedes me confirma si en las tareas aparece el famoso botón verde de enviar? ¿Alguno de ustedes, por favor, que me confirme si en su académico aparece el famoso botón verde de enviar tareas? Yo ya envié mi documento. A ver, todos tienen que subir a la está el botón de enviar. Ya, correcto, eso quiero que me digan. Y la segunda pregunta, ¿aparece algún botón que diga editar tareas? Sí, Miss. La primera, cuando uno sube, sale editar. Ya cuando pone editar por segunda vez, ahí sale en la parte de abajo, ya enviar documento. Después le doy, ahorita tiene clase, no me voy a volver a clase. Ya, eso quería que me confirme. Entonces, por favor, tienen que subir las tareas al académico virtual. Están ya en la tarea de las eras de la Tierra, que eso le pedí investigar, y lo mismo lo del carbono 14. Ahora, en esa línea de estudio y de trabajo, vamos a ver el día de hoy la filosofía de la ciencia. Entonces, a ver, voy a agrandar esto mejor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que la geoquímica, como tal, es una rama de la ciencia de la aplicación de la química. Y hay un conjunto de conocimientos que va alineado a las corrientes filosóficas que nosotros hemos escuchado o hemos visto. Entonces, por ejemplo, uno de los que estén ahí, voy a dejar por un momento compartir esta pantalla, y quisiera pedirle a, por ejemplo, Evelyn Gutiérrez, ¿qué líneas de pensamiento filosófico usted recuerda? Evelyn, ¿me escucha? ¿Puede hablar? Evelyn. Verán que tienen que participar, no creo que me van a dejar hablando a mí. Buenas. Hola, ¿cómo está Evelyn? Buenas. La línea filosófica. Sí. ¿Qué tendencias filosóficas usted recuerda? La edad antigua. No. Sí. No, pues sí, la línea filosófica. No sé. No sabe, a ver, ayúdele a Angie, ¿qué línea? ¿Qué cosa? Angie Vicuña, ayúdele, por favor. ¿Qué líneas filosóficas usted recuerda? ¿Qué tendencias o qué pensamiento filosófico usted recuerda? Eso sí han visto, no me pueden decir que no han visto. A ver, le voy a soplar una para que usted recuerde. Miss, la de Platón y Aristóteles. Correcto, ya esa es una. ¿Y esta tendencia cómo se llamaba? La universal. La universal, no. Sobre el ser y el conocimiento. Eso sí, el ser y el conocimiento. ¿Qué más recuerda? Estamos hablando, por si acaso, también de la parte epistemológica. Miss, ¿tiene que ver con esto el estructuralismo, el materialismo? ¿Eso de ahí? Correcto. Muy bien, Moisés.
vea, si estuviésemos presenciales, eso hubiese sido un bono, de seguro. Yo creo que voy a empezar a anotar de todas maneras los bonos, a ver si tengo cómo en esa plataforma incluirlo. Pero el caso es que el materialismo es una de estas corrientes filosóficas. A estas, por ejemplo, le siguen otras corrientes como el positivismo, el neopositivismo, está el pragmatismo, estaba el racionalismo, y hasta llegar a los tiempos más modernos, que tiene que ver Humanismo. con el humanismo, correcto, y con el ecológico, porque ya el ecológico es un modelo más integral. La universidad nuestra está apuntando en realidad a ese modelo ecológico. Entonces, en esa línea de pensamiento filosófico, de aplicación, va también la geoquímica. ¿Y por qué va la geoquímica? Porque, Moisés, ¿qué es el materialismo? ¿Qué recuerdas del materialismo? Moisés, que tuvo la gentileza de hablar del materialismo, ¿qué recuerda del materialismo? A ver, si puede, ayúdale Cintia Vera. ¿Me puede ayudar yo? Claro, sí, por supuesto. Es el sistema filosófico opuesto al espiritualismo, que se considera la materia que reduce el espíritu en una consecuencia de ella. O sea, solamente habla de la materia, no cree en lo subjetivo, sino en lo objetivo. Ese es el materialismo. Correcto. Entonces, al materialismo le sigue el racionalismo, ¿verdad? Entonces ya es analizar ese conocimiento puro o esa materia. Entonces, en esa línea de trabajo yo tengo la geoquímica. La geoquímica analiza esa aplicación de los elementos, del átomo, de la posición como tal dentro de la tabla periódica de elementos. Y ese elemento, ¿cuál es su interacción o su relación con respecto a la formación de la Tierra? Nuevamente vamos a regresar a la pantalla. Entonces, por eso ustedes ven acá que esto termina con el método científico. Con el método científico, el método de la investigación. Porque se monta todo un análisis obedeciendo a una corriente filosófica que habla del conocimiento, del racionalismo. Hay que añadirle también otras corrientes nuevas, como por ejemplo el pragmatismo. A ver, va a quedar una tarea, porque veo que la mayoría está así como medio receloso, yo no sé qué les pasa. Entonces, como tarea, van ustedes a investigar y a resumir. Por favor, de una vez les comunico. De cada corriente filosófica, materialismo, racionalismo, neopositivismo, positivismo, pragmatismo, el humanismo, el ecológico, de cada corriente filosófica, por lo menos hacer unas 14 a 15 líneas. ¿Qué implica cada una de estas corrientes? Para recordar esta partecita, ¿no? De la filosofía. Entonces, el entendimiento científico de la metodología de investigación empieza con la observación. Entonces, la observación, con ustedes vimos el caso del experimento de las moscas, el experimento de Reddy. Me parece que sí vimos con ustedes. Por favor, alguien que confirme. El experimento de que la vida no nace de la nada. Y era el experimento de Reddy con el pedazo de carne que se podría.
Sí, Miss, sí se habló de eso en clases. ¿Se acuerdan? Ya, eso, ese es el pasado. Entonces, ese es un típico caso de estudio, de aplicación de las observaciones. Nosotros tomábamos en ese momento un pedazo de carne y Reddy, ¿qué hacía? Le fijaba variables. Y en base a estas variables iba anotando cambios. Entonces, si usted lo quiere ahora aplicar, esos son los datos que luego se van a transformar en medidas y nos van a permitir un análisis más asertivo con respecto a cuáles son los cambios que se están produciendo por la interacción de estos elementos básicos químicos en nuestra Tierra. Esto nos ha conllevado una serie de experimentos. Un experimento, por ejemplo, pudiera ser conocer qué tan permeable es el suelo arcilloso. Eso es un experimento. Está claro que conocemos que la arcilla ayuda a retener los líquidos y que por lo tanto reduce la permeabilidad. Pero todo esto o todas estas conclusiones están basadas en experimentos previos, en experimentos, por ejemplo, a partir de un suelo arcilloso, un suelo rocoso, un suelo arenoso, un suelo humífero, para poder llegar a una conclusión. Entonces, esa es la idea o lo que los investigadores de la geoquímica también nos plantean. Veremos más adelante que, por ejemplo, la formación de la Tierra ha conllevado una serie de etapas evolutivas. Y a la larga, estas etapas evolutivas se han podido demostrar a través de los diferentes experimentos que han planteado los científicos. Entonces, todo ello es a lo que nosotros le estamos llamando ciencia. En este caso, la ciencia de la geoquímica. De manera que cualquier resultado no solamente se admite como tal, sino que además está sujeto a predicciones y está sujeto a discusiones. Y gracias a esas discusiones es cuando nosotros podemos generar otras investigaciones que nos permiten afinar los resultados. Aquí hay una palabra muy interesante, aleatoriedad. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, dejar de compartir la pantalla? ¿Qué nos puede decir qué significa aleatoriedad? Ingrid Salazar. Ingrid, ¿nos escucha? Sí, Miss, dígame. Hola Ingrid, buenas noches. ¿Qué significa aleatoriedad? Cuando un proceso, o sea, cuando se asocia a todo un proceso cuyo resultado no es predecible, o sea, no es previsible. Bueno, sí, esta es la parte final, pero ¿qué es aleatorio? A ver, ayúdele. Algo es cuando interviene también algo al azar. Eso está mejor, esa definición. Yeah. Muchas gracias. Entonces, los experimentos usualmente emplean esa aleatoriedad con la finalidad de luego proyectarnos hacia una generalidad, pero a partir de casos de estudio. Entonces, un ejemplo. Se toman muestras aleatorias del suelo, lo que se conoce como calicatas. Y se lo hace de manera aleatoria, pero, bajo cierto protocolo de mediciones y cierto protocolo de distancias. Es aleatorio con respecto a los cuadrantes que yo tomo. Sin embargo, cada cuadrante, voy a sacar la pizarra para poder ilustrar mejor a lo que estoy refiriéndome.
pizarra, ¿verdad? Sí, Miss, no se ven. Miss. Sí, señorita. Lo siento. Sí se ve ese cuadrado, ¿no? Sí, Sí, Miss. Master. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es aleatorio o por qué se define como aleatorio el tema de la experimentación? Este es un ejemplo sencillo. Si yo tengo una parcela o una hectárea, ¿verdad? Yo requiero identificar qué tipo de suelo tengo en esa hectárea. Y hay una serie de factores que voy a analizar, como por ejemplo, la plasticidad del suelo, por ejemplo, la capacidad de retención. Y vamos a colocar algo más, que sería la humedad relativa. Podemos analizar otros más, ¿no? Como por ejemplo, presencia de metales, como porcentajes de aluminio, como porcentajes de cobre, dependiendo del sitio donde estemos. Entonces, ¿por qué le dice que el experimento es aleatorio? Porque yo empiezo a tomar muestras que pueden corresponder. Verán que estoy dividiendo en 4 mi cuadro o mi parcela. Entonces yo puedo tomar muestras de aquí, de esta área, o puedo también tomar muestras de acá. Voy a colocarle aquí sector A, sector B, sector C y sector D. Lo que sí es importante mencionar es que estos 4 puntos que estoy tomando en el sector A ya no son tan aleatorios como el hecho base de señalar si voy a trabajar con el sector A, B, C o D. ¿Por qué digo que ya no son aleatorios? Porque, por ejemplo, hay un protocolo de experimentación y de mediciones y de toma de muestras y de toma de calicatas. Entonces, en estos procedimientos se especifica, por ejemplo, la distancia entre las muestras. En el procedimiento se especifica la profundidad. Si yo tomo esta muestra, voy a ponerlo por acá, obedece a un cilindro que tiene que tener como altura mínima, de lo que yo recuerdo, eran como 30 centímetros. Ya este procedimiento no es aleatorio. Ya este procedimiento tiene parámetros de control o tiene variables de control. Sin embargo, digo que es aleatorio porque yo estoy en la libertad de sacar una muestra en el sector A, en el sector D, en el sector C o en el sector B. Por favor, ¿está claro el concepto? Miss, Master, una consulta. Yo también tengo consulta. A ver, Moisés, y creo que el A ver, otro dale, es Moisés. Ok, lo que pasa es que justamente cuando estaba explicando eso, se desconectó esto y no entendí, o sea, no escuché la última parte. ¿La podría repetir, por favor? Ahí me la pone difícil. ¿Qué parte será que...? A ver, voy a repetir, porque... Los últimos serán 4 o 5 minutos, 3 minutos más o menos. Pero hijo, no, o sea, yo no tengo una grabadora aquí que yo pueda retroceder mis palabras, tendré que ver. Es que ni yo mismo sé. Ya listo, voy a tratar de repetir. Yo les decía que el mecanismo de muestreo
de estas calicatas tiene un procedimiento en el cual usted tiene una distancia entre las calicatas a tomar y tiene un procedimiento que le indica la profundidad de la calicata y tiene también la forma de cilindro. La herramienta que saca esta porción del suelo me genera una muestra cilíndrica. O sea, ya hay parámetros establecidos, hay variables establecidas. Pero sin embargo, digo que el muestrear estas 4 calicatas es un experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque yo puedo hacerlo en el sector B, en el sector C o en el sector D, sin mayor problema. Y luego, con estos resultados, yo voy a generalizar y a decir, bueno, el suelo de esta parcela tiene tanto porcentaje de humedad relativa. El suelo de esta parcela tiene tanto grado de plasticidad. El suelo de esta parcela tiene tanto porcentaje de capacidad de retención de agua. Entonces, yo parto del concepto que aleatoriamente o indistintamente voy a tomar estas 4 muestras. Pero al tomar la muestra, yo sí debo, bajo el método científico, definir las variables. ¿Y cuáles son las variables? Las distancias de las muestras, la forma de la muestra, el alto de la muestra. También pudiera ser otra variable, el tiempo en que tomo la muestra, si lo hago en invierno, si lo hago en verano. Todas esas son variables que ya el investigador las define. Lo mismo se aplica para la geoquímica. Preguntas, por favor. Félix tenía una pregunta. Sí, máster, es que usted en algún momento dijo que ese muestreo perdía de ser aleatorio, sino que eso es lo que no logré escucharle bien. Pero ya lo acabo de explicar, pues, nuevamente. O sea, pierde de ser aleatorio cuando se enfoca en una sección, por ejemplo, en la A. Así es, sí, así es. Pero si yo me refiero a la sección A, B, C y D, entonces es un muestreo aleatorio. No, la idea básica es que tú llegas a esta parcela, pero el término aleatorio se aplica cuando yo escojo la A, en lugar de coger la B, o en lugar de coger la C, o en lugar de coger la D. Ahí se aplica el término aleatorio. O sea, máster, en el momento en que ya tomo las características o los parámetros para poder hacer el experimento, como te indicaba, que es la plasticidad, entonces ahí ya deja de ser aleatorio, porque ya estoy cumpliendo el requisito. Así es, y ahí deja de ser aleatorio, porque yo ya estoy identificando variables y parámetros. Se podría resumir así, por ejemplo, el proceso de investigación ya viene predeterminado, pero seleccionar dónde, eso sería el aleatorio. Así es, sí. Acuérdense que esto también es aplicado a la estadística. ¿Puedo borrar la pizarra? Sí, va. Listo. Esto se aplica al universo. Yo tengo el universo. Voy a poner una bola aquí. Este es mi universo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la investigación a todas las mujeres. Pero mi investigación es aleatoria porque ¿cuántas mujeres hay en el mundo? Pregunto a Ariel Pincay. Millones. Correcto, millones. Entonces, por eso al inicio esto es aleatorio. Porque es todo el conjunto del universo. Pero ya deja de ser aleatorio cuando yo voy especificando la muestra. La muestra es una parte de este universo.
Y entonces yo digo que son las mujeres de América del Sur. Yo digo que son mujeres que están en Ecuador. Digo que son mujeres que están en la provincia del Guayas. Y Y digo ahí que está especificando, Miss. correcto. Entonces, ya esta parte de la muestra ya deja de ser aleatoria. Miss, entonces solamente aleatoria es al momento de elegir, nada más, de seleccionar. Así es, sí, así es, sí. Claro. Ahí es aleatorio, al inicio. Claro, porque elijo al azar el sector, pero yo en el momento que sectorizo, yo ya sé, por ejemplo, si es Ecuador, puedo decir que, por decirle, según los censos hay, qué sé yo, 5 millones de mujeres, por decir, una comparación. Entonces ya estoy estandarizando, entonces ya no es aleatorio. Ya no, así es. Si yo solo, por ejemplo, ahora tomara un universo de mujeres del Ecuador, sigue siendo aleatorio. Pero entre más yo voy reduciendo mi espectro, ya en ese momento ya deja de ser aleatorio, porque es una cuestión ya específica. Y aquí yo ejecuto mi encuesta y yo digo, bueno, voy a dirigirme a las mujeres solo de Guayaquil. Y ya especifico hasta la parroquia inclusive. Ya aquí ya deja de ser aleatorio. Porque ya va a la especificidad. Pero cuando hablamos del universo, hablamos del todo, ahí es aleatorio. Por favor, ¿está claro ese concepto? Sí, sí, ingeniera. La concepción de la geoquímica es igual. Por ejemplo, vamos a hablar de la luna y de los componentes. Y entonces los experimentos que han hecho con las rocas que han traído los astronautas es un experimento aleatorio. Pregunto a Lina Vera, ¿esa roca de dónde fue tomada? De la luna. ¿Tenemos un mapa específico de la luna, Alina? Buenas noches, Master. No. Buenas noches. A ver, ¿qué piensas tú? ¿Tenemos un mapa específico de la luna? ¿Puedes repetir la pregunta? Vea eso. Más atención. Ya les dije, para mí el sistema virtual no cambia mucho del presencial. Yo requiero que las personas escuchen y respondan. La clase es muy corta, son solo 40 minutos. Ya mismo se termina. Master, es que se entrecorta y no le logro escuchar con totalidad. ¿Tú conoces un mapa de la luna? No. No, ¿verdad? ¿Y sabemos entonces con precisión de dónde sacaron la roca de la luna? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tomaron esa roca? ¿Qué pasó? La tomaron de cualquier sección o cualquier parte de la luna. Perfecto, entonces eso es aleatorio. Pero sin embargo, con ese pedazo de roca, yo lo analicé y puedo hacer una generalidad y decir, la luna está conformada por tal o cual mineral. Y hay tal tipo de incidencia. Veremos algo de los campos eléctricos, electromagnéticos de la Tierra. ¿Cuál es la influencia? Entonces, ahí viene el análisis causa-efecto. Tengo tal presencia de este elemento químico y esto me está incidiendo en ese campo electromagnético de la Tierra. Entonces, ahí aplicamos nosotros la metodología de investigación. Preguntas, señores, por favor. 4 o 5 cosas antes de terminar. Las observaciones pueden ser simples, como por ejemplo la formación rocosa o el propio espectro electromagnético en la estrella.
lo importante o lo que la ciencia nos induce es que las observaciones podemos reproducirlas. Sin embargo, no siempre van a generar los mismos resultados o las mismas conclusiones. Es preferible siempre la observación inicial someterla a crítica para poder desarrollar las bases teóricas. Y luego estas bases teóricas se van a transformar en modelos que también van a generar hipótesis durante la investigación. No te escuché, dime. Ya, y finalmente el entendimiento científico se ha logrado a través de la construcción y la modificación de las teorías. Estas diapositivas ya están en su académico por si acaso, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta para ya cerrar la sesión. El reloj está marcando 20 horas con 51. Cerramos la sesión del 9 de julio. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que estaba en el campo virtual de su materia. Aparte de lo que tenemos para subir, de los temas que están, en la parte de tareas había un cuestionario de preguntas y dice para responderlos hasta el 10 de agosto, si no me recuerdo. Sí, ustedes tienen por favor que ir investigando. Y esos bancos de preguntas, de ahí salen los exámenes. Ya, pero ya es de responderlos o no todavía. Porque sí, yo cometí el error de responderlos. Y ya recuerden que ustedes están a cargo del 70% de su autoeducación. Entonces tienen que leer el libro. De ahí están saliendo las preguntas. Tienen que revisar las diapositivas. Sí, la respuesta es sí. Nicolás, parece una pregunta, tiene una mano alzada. Sí, Miss, lo mismo que estaba hablando la compañera Teresa, es que ahí solo dice que solo hay un intento. Y yo también hice el error de abrir, pero en el momento que yo comencé a contestar se me cerró y ya no me dejó abrir de nuevo. Ya voy a ver que corrijan ese asunto, ¿no? Pero en todo caso, hay una opción que dice vista previa de preguntas. Pueden activar la vista previa, hacer su investigación y luego lo responden, ¿no? Lo que pasa es que en el momento que ya responden, ahí hay ese intento, pero mientras no lo envíe, porque incluso le da la opción hasta de corregir, pero ya en el momento que ya lo envía y finaliza, que está en la parte de abajo, ya no puede retroceder y ya directamente le da el puntaje. ¿Será eso lo que se refiere Rendón? Porque cuando es un intento y lo cierra, sí se le vuelve a abrir. Vuelve de nuevo porque dice reinicia el último intento. Ya, yo voy a ver cómo se corrige esa parte para dejarle más intentos, pero el asunto es que ustedes tienen que ya seguir leyendo y tienen que avanzar. Claro. Porque, como le digo, ustedes están a cargo del 70% de su autoaprendizaje, ¿no? Debido a esta cuestión. Correcto. Ya, entonces, por favor, si no hay otra pregunta, nos despedimos hasta mañana, ¿no? Dios mediante que... Master, una preguntita. A ver, Félix. Es que usted dijo que como no nos había dado ese tema de termodinámica, usted nos iba, creo que, a ir ayudando. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, temas, más pues. que todo... Ah, ya, entre temas. Entre temas, pues. Ah, ya, está bien. Cuando hablemos de la estructura de la Tierra y hablamos de la energía. Y al momento de hablar de la energía voy a insertar las leyes de la termodinámica. Ya está bien, Master. Esa era la consulta. Gracias. Pero de que tienen que ustedes avanzar, tienen que avanzar y tienen que leer ese libro. Ahora, los temas de dobles integrales, eso no le preste atención o no se profundice ni tampoco se perturbe. Simplemente la parte teórica fundamental es la que nos interesa. Que usted la revise.
Más no el tema de las dobles integrales o de los diferenciales, ¿no? Porque el libro es básico, pero aún estando básico el libro, hay temas realmente profundos de análisis matemático. Correcto. Ingeniera, ¿puedo salirme? Ya, un momento antes de Claro. irse, enciendan las cámaras, por favor, porque tengo que tomar el print de la pantalla. Valeria, ¿cómo está? Está calladita Valeria. Voy a tomar el print de la pantalla. Félix y Roxana, por favor, si pueden, prendan pantalla. O Roxana falta. Miguel también. Master, yo no puedo encender aún la pantalla. Ya no importa, ya vi que no tienes el... Y Roxana tampoco tiene. De ahí déjeme tomarle el capture de pantalla. Ya, listo. Entonces ahora sí, por favor, puede desconectarse. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, ingeniera. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Yo tengo una consulta, pero es, ¿cómo se llama? Algo de la carrera. A ver, di...